Bien, ahora sí estamos grabando. Buena tarde, ah, buena tarde jóvenes, chicos, chicas. Vamos a trabajar en el día de hoy unos temas muy interesantes. Eh, el primer pomodoro va a ser un pomodoro de avance en la teoría, es decir, los primeros 25 minutos, 30 minutos. El segundo va a ser de devolvernos en el libro y hacer un conjunto de ejercicios de Python que tenemos que saber hacer, sobre todo la parte de vectorización, que es muy importante cuando programamos. Y el tercer pomodoro va a ser también sobre el libro guía, una parte que nos falta mm, de ir completando como todo el trabajo pues que queremos hacer. Listo. Entonces, en este primero voy a valerme de una conferencia que dicta una científica muy importante del MIT sobre modelado de secuencias profundas usando Deep Learning. Esta chica se llama Ava Amini. Este material está disponible en el MIT y también está en un video que ella hace en inglés. Y esto es un curso de 4 días que hacen en el MIT. Eh, que empezó en enero del 2025. Entonces hacen una inmersión de 4 o 5 días y en esos 5 días, pues, ¿cómo les digo? En esos 5 días le enseñan a uno de todo un poco. Y obviamente es un curso bastante profundo, bastante interesante. De él voy a ir sacando algunos elementos para que pues todos estemos un poco al día. ¿Ok? Ese va a ser el trabajo que vamos a hacer en la primera parte de este curso. Entonces, vámonos a un problema muy simple. Ella lo pone de una manera muy lindo y lo proponía así. Dada la imagen de un balón o una bolita, ¿cómo puede uno predecir a dónde irá ella eh, luego? ¿O cuál será el próximo punto de esa bolita? ¿Cierto? Entonces, esto es un problema de un problema interesante y es qué parámetros necesito yo para saber si la bolita va a ir a esta dirección, va a ir a esta dirección, va a ir a cuál dirección, ¿cierto? Entonces ahí tenemos un lío y esto se llama una secuencia. ¿Por qué una secuencia? Porque queremos saber a dónde va a ir en el siguiente momento. Entonces, la siguiente diapositiva nos muestra, bueno, si yo tengo una imagen de una bolita, podemos predecir esa imagen a dónde se va a mover luego, ¿sí? Y la cosa está como complicada, está difícil de que podamos hacer esto, pero podríamos decir, bueno, si la bolita viene de esta posición, ella podría devolverse a esta y conocer valores pasados de dónde estuvo la bolita o dónde estuvo el balón puede ser muy interesante para predecir los valores futuros. Es decir, conocer todo el pasado de ella nos puede ayudar a predecir su futuro, ¿sí? Y esto es lo que queremos hacer con una red neuronal profunda. Y por eso hablamos de modelado profundo de secuencias. Entonces, si en el pasado ella venía en esa línea recta sobre el eje X, pues con mucha certeza o con una probabilidad muy grande, ella va a seguir sobre el eje X. Si ella viniese en el eje Y, entonces ella pues seguiría en Y. Claro, podría cambiar de dirección, podría hacer un ángulo de 90 grados y ¡pah! Irse a otro lado. Entonces, uno podría tener cualquiera de esas posibilidades. ¿Por qué son importantes las secuencias? Observen que la bolita va en una secuencia, ¿cierto? Es
es una posición X1 en un T1, una posición X2 en un T2, una posición X3 en un T3 y así sucesivamente. Las secuencias son importantes es porque, por ejemplo, toda esta secuencia de audio que tenemos aquí, podríamos dividirla en pequeñas partes, esta parte, esta parte, esta parte, y trataríamos de inferir qué es lo que va a decir esa persona en la siguiente parte, ¿cierto? Entonces, uno conociendo el pasado de una secuencia es capaz, o de una secuencia de audio, es capaz de inferir qué va a pasar en la siguiente. El cerebro nuestro lo hace, nuestro cerebelo lo hace. Por ejemplo, nosotros escuchamos una canción, ¿cierto? Y no necesitamos escuchar toda la canción, simplemente con unas notas de ella, nosotros somos capaces de predecir qué va a seguir en la canción e incluso la tarareamos y la cantamos eh, casi que completa cuando la canción pues nos encanta así demasiado. Entonces, ¿por qué son importantes las secuencias o seguir secuencias en el mundo? En los deportes, ya saben, importantísimo en Fórmula 1, importantísimo en carreras, importantísimo en todo esto, tratar de inferir qué va a pasar enseguida con el tema. En la bolsa de valores o en las bolsas de valores del mundo es importante conocer la tendencia que va, de acuerdo a los valores pasados, que va a ocurrir en el futuro. En la salud, los electrocardiogramas, en la parte de imágenes, pues indudablemente importantísimo conocerlo, en la parte de clima y en la parte de eh, ADN, de biología, de todo lo que tenemos. Listo. Aquí ya llegamos a una cosa que es más sencilla o que más o menos ya la entendemos. Y esto sí lo voy a explicar un poquito bien para que, para que nos quede bien claro. La clasificación binaria la hemos visto ya muchas veces, ¿cierto? La clasificación binaria es un elemento uno a uno, ¿cierto? Uno a uno. Entonces, ¿qué pasa? ¿Podré yo ganar este curso? ¿Cierto? ¿Pasará un estudiante o no? En fin, eso es una clasificación binaria. Tengo una entrada X, listo. Aquí voy a tener una salida que es el Y estimado. Son las clasificaciones binarias que hemos venido haciendo y que vamos a seguir programando a medida que avancemos en el libro. Pero en modelado de secuencias, uno podría tener relaciones muy interesantes. Por ejemplo, muchos a uno, ¿sí? ¿Será que el curso que está dictando el profesor Alcides les gusta a mis estudiantes? Entonces, esta es la entrada de Luis David, esta es la entrada de María Liliana, esta es la entrada de Marcela, hay otra entrada para Liz, para Flor, para Alejandro, y cada una de ellas va a evaluar si le gusta o no le gusta el curso y va a dar su resultado. Entonces aquí tenemos una clasificación de sentimientos. Me gusta, no me gusta, estoy feliz, no estoy feliz, me parece una pérdida de tiempo, no me parece una pérdida de tiempo. Y esta es una clasificación de muchos a uno. Pero observen, es un problema también de clasificación. Y ya lo estamos mirando con una red neuronal bastante extraña que no les he mostrado cómo es. Uno a muchos es cuando queremos capturar una imagen y presentársela a miles de televidentes, cuando hacen el gol o cuando en el béisbol hacen un jonrón o en fin. Entonces, o cuando el jugador de béisbol atrapa la bola, entonces eso es una relación uno a muchos. La relación es que tengo que el hombre atrapa la bola y aquí lo que voy a tener son distintas reacciones de los distintos
usuarios que están viendo el partido o de las personas que están mirando esto. Y hay un modelado de secuencias que es mucho a muchos. Por ejemplo, supongan que quiero usar un translate, un traductor que vaya de chino a español o de inglés a chino o de japonés a español o de japonés a tal cosa, ¿cierto? Entonces aquí lo que necesito es el conjunto de palabras, esta palabra en español, ¿cómo será en japonés? Esta otra palabra, ¿cómo será? Esta otra palabra, ¿cómo será? Entonces es una relación o un secuenciado de muchos a muchos, ¿sí? Entonces una red neuronal que haga esto es una red neuronal muy interesante y la pregunta es, profe, ¿y qué tipo de arquitectura en aprendizaje automático es capaz de hacer esta parte? Ok, sigamos con esto. Vamos a mirar cómo es que se construye eso. Y para construirse se necesitan neuronas que tienen un elemento que se llama la recurrencia. ¿Cómo es que uno construye redes neuronales recurrentes? ¿Ok? El perceptrón no lo voy a volver a mirar, ustedes ya están cansados del perceptrón, ya dicen, no, profe, no más, no más, yo ya sé qué es eso, entonces no más, ustedes ya saben qué es eso. Vamos a visitar o a mirar las redes neuronales que llamamos feed forward, es decir, las que van hacia adelante, las redes eh, que van de primer paso. Por ahora no nos vamos a preocupar por la otra parte. Entonces vamos a tener las entradas. En la notación del curso del MIT utilizan X super 1, X super 2, X super M y decimos que las características pertenecen a valores reales que están en un espacio a la M. ¿Listo? R a la M. ¿Ok? Y aquí lo que vamos a tener son las características completamente conectadas a cada neurona. Entonces, esto es una neurona, esto es la otra neurona, esto es la otra neurona y esto es la otra neurona. Entonces, lo que decimos es, esto está completamente conectado. ¿Ok? Cada característica con cada neurona. Esto es la neurona número 1, esta es la neurona número 2, la neurona número 3 y la neurona número 4. Y esas neuronas las vamos a poner dentro de un cuadrito, ¿cierto? Este cuadrito es importante, luego van a ver por qué es importante el cuadrito. Ustedes dirán, uy, profe, pero ¿para qué vas a poner un cuadro? Sí, es importante el cuadrito. Y cada neurona me va a dar una salida, y estimado super 1, y estimado super 2, y estimado super 3, y estimado super n. En un quiz yo podría preguntarles, bueno, y si estás en un problema de clasificación, ¿cuál función de activación vas a usar aquí? ¿Cierto? ¿Y cuál función de pérdida deberías usar acá? Y creo que eso ya lo deberían tener un poco claro porque lo he ido mirando, cómo es que se trabaja con cada función de activación y cada función de pérdida. Entonces, vamos a hacer una cosa, en lugar de ese, digamos, como un colega, ese mamarracho que teníamos allá, no es un mamarracho, es una cosa muy bonita hecha por Amini y por su equipo, vamos a generalizar ese modelo que tengo arriba, lo voy a generalizar. ¿Cómo lo voy a generalizar? Voy a llamar todas las entradas X super 1, X super 2, X super M, X sub T. Este cuadro ya les dije que era muy importante, ¿cierto? Este cuadro. Y ya se imaginan por qué anteriormente les dije que ese cuadro era importantísimo. Porque el cuadro ya no significa una neurona, ¿cierto? ¿Qué significa? ¿Qué significa? Díganme.
Todas las neuronas. Toda una red. Toda una red de 4, 6, 8, una cantidad de neuronas, eso es lo que significa esto. Y la salida, que era y super 1, y super 2, y super m, la vamos a llamar y estimado sub t. Este subíndice t es interesante aquí. Observen que este pertenece a r a la m y este a r a la n. Listo, no necesariamente cada entrada tiene una salida, ¿cierto? Podríamos tenerlo distinto. Entonces, aquí lo que tenemos que aprender es que acabamos de hacer una construcción que nos resume muy bien lo que teníamos en la presentación anterior, lo que era una red de estas. Entonces, avancemos un poquito. Son las 5:16, todavía está temprano, está rindiendo este primer pomodoro. Y entonces hagamos esto. Cambiemos el sentido. En estas redes neuronales es normal que no las veamos de manera horizontal, sino que las vamos a ver de manera vertical. Me explico. Las entradas van a estar aquí, este va a ser el vector de entradas, este va a ser el arreglo completo de neuronas, gigantesco. Ahí hay 4, 8, 12, una capa de 16, 24, la que ustedes quieran. Y aquí voy a tener un vector de salida. Listo. Entonces, giré 90 grados el dibujito anterior. ¿Ok? ¿Y esto a qué es igual? Listo. A X0 que entra a la capa, porque la capa está completamente conectada, ¿sí o no? O sea, los valores de X0 entran a la primera, a la segunda, a la tercera, a la cuarta, a la quinta neurona y me van a dar el Y sub 0 estimado. A X1 que también entra a todas las neuronas porque están completamente conectadas y me va a dar Y sub 1 estimado. Listo. Y así sucesivamente X sub 2, Y sub 2, etcétera, etcétera. Entonces lo que podemos establecer es una primera relación matemática. Y estimado de t va a ser igual a una función de X de t. ¿Ok? Esta es la primera relación que vamos a establecer en las redes neuronales recurrentes. Y vamos a ir mirando qué pasa con esas redes neuronales muy suavemente. Entonces, nuestra siguiente diapositiva, esta chica explica eso muy hermoso en sus cursos. Yo ese curso lo he ido siguiendo durante 2-3 años y cada año hacen una versión de él. Lo explica muy bien. Entonces, este modelo que tengo aquí va a funcionar de la siguiente manera. X sub 0 va a producir un valor Y estimado 0 y entra a todas las neuronas. Pero aquí hay un parámetro que le voy a entregar a la siguiente etapa, que es el parámetro H sub 0. Se hace el cálculo aquí, X sub 1 me da Y sub 1 y entonces voy a entregar H sub 1. Y entonces termino aquí como creando una estructura de memoria, ¿cierto? La salida, Y estimado de t va a ser función de X de t, que es la entrada, esta es la entrada, por H de t menos 1, que es la memoria pasada, que ocurrió en el momento anterior. Acuérdense del problema del baloncito. El balón estaba en esta posición, ¿cierto? Iba en X, pasaba a otra posición y entonces yo aquí lo que le tengo que decir a esta otra neurona es, mire, él viene de tal posición y la siguiente de tal posición y de tal posición y de tal posición, de manera tal
que lo que termino obteniendo es la historia de dónde viene el balón para poder predecir qué va a pasar con el balón en el siguiente espacio. Y eso se llaman neuronas con recurrencia, ¿cierto? Neuronas con recurrencia. En la siguiente diapositiva muestro una cosa y es, venga, ¿y eh, cómo se ve esto en los libros, en los textos, en los artículos? En lugar de hacer todo esto de poner H0 aquí, H1 aquí, de hacer todo esto, ¿cómo se hace? Entonces, bueno, esta es el esquema que tengo a este lado es igual al de este lado. Y simplemente para mostrar la recurrencia yo dibujo esto. Dibujo esto. Listo. Y eso quiere decir que la red o la celda que tengo ahí es una celda recurrente. Listo. Es importante esa notación y es importante mostrar que esta salida va a ser igual a la función de la entrada por la memoria pasada que tienen las neuronas. Este fue quizás, este invento ha sido quizás la primera vez que se le empieza a poner memoria a las neuronas, ¿sí? Incluso hoy tenía preparada otra presentación que la voy a hacer luego, cuando la termine, mostrándoles la física, o sea, qué problema de física fue el que condujo a esto, a estas soluciones. Entonces, acabamos de definir las redes neuronales recurrentes. Facilito, acabamos de comprender las redes neuronales recurrentes y acabamos de mirarlas con detalle. Entonces, digamos que es una RNN y para qué sirve. ¿Para qué sirve? Ya les enseñé. Tenemos el vector de entrada, el vector de salida, conocidísimo por ustedes. Esto lo llamamos la RNN, que está almacenando la memoria de lo que ha ocurrido en un momento pasado. Listo. Entonces, cuando se aplica la relación de recurrencia a cada paso para procesar una secuencia, lo que se obtiene es esto. El estado de la celda va a ser igual a una función que es función de pesos. Los pesos siempre son muy importantes por lo que teníamos, la entrada y el estado anterior, h de t-1. Entonces, en una red neuronal recurrente, la ecuación es un poco distinta. Ya no es y igual a f de z, como habíamos definido anteriormente, sino que ahora tengo el estado de la celda, el estado de la memoria, en qué estado está, que es el estado que conservo, va a ser función de los pesos y eso va a ser función de las entradas y del estado antiguo. ¿Listo? Aquí hay una cosa importantísima, esta nota. La misma función y el mismo conjunto de parámetros son usados en todo momento y en cada paso. ¿Listo? Es una cosa importante. Entonces, las redes neuronales recurrentes tienen un estado, que lo llamamos H de T, que es actualizado en cada paso a medida que la secuencia se procesa. ¿Por qué es actualizado? Porque X de T va cambiando, X0, X1 y H de T-1 va cambiando, ¿cierto? H de 0, H de 1, H de 2, ¿cierto? Entonces H de T-1 es el valor pasado, lo que significa que esto en cada paso es actualizado. ¿Listo? Bueno. Esta partecita no es fácil de entender, sé que no es fácil de entender, pero denle tiempo para que vayan madurando en su cerebro cada parte de esas. Lili, dale. Profe, buenas tardes.
Hola, ¿cómo Profe, está? bien usted, profe. Tengo una Bien. pregunta. ¿Este tipo de neuronas recurrentes son las que utilizan los transformers actualmente para la inteligencia artificial? Claro, pero hay que hacer un cambio profundo. Las redes neuronales recurrentes se inventaron por allá en el 2000 y empezaron a trabajarse, a trabajarse, a trabajarse. Y en el 2017, 2018, un artículo de Google, de la gente que trabaja inteligencia artificial de Google, y ese artículo planteaba que la atención es lo que importa, ¿cierto? Entonces, mire la imagen mía. Usted me está viendo en su computadora, ¿ok? Usted en su cerebro, ¿a qué le está poniendo cuidado de toda la imagen que tiene? Dígame. Profe, a la parte del input y output, esa es la que se roba la atención. Sí, sí, pero en el ejemplo que estoy dando, usted me está viendo a mí. Qué parte mira usted de toda esa escena? Me explico, mira la escena, atrás hay un marranito, luego hay una caja, luego hay unos libros, ¿sí o no? ¿Se da cuenta? Ay, sí, Bueno, ¿usted a qué le pone atención? ¿A mi rostro, a mis manos o al marranito y al coso y a lo que hay atrás? a su rostro, profe. A su rostro. Es decir, que en esta escena, en esa escena que tengo aquí, si hubiese una red neuronal que estuviésemos entrenando, la red neuronal debe prestarle atención a lo realmente importante. En esta escena lo importante es el profesor hablando, no es todo lo que hay atrás. Entonces, a las redes neuronales recurrentes se les pone o se les puso cuando se les puso esa parte de la atención es lo que importa, se volvieron los transformers y se volvieron los generadores y el avance fue gigantesco. Eso lo voy a explicar al final de esta presentación, ¿ok? Muchas gracias, profe. Sí, señor. Bien, ok. Nos quedan 2 minutos para irnos a hacer un descanso. En esos 2 minutos alcanzamos a hacer la siguiente diapositiva. Listo. Entonces, hay una cosa aquí intuitiva muy linda y es la siguiente. Eh, tengo el vector de entrada, tengo la red neuronal recurrente, los HDT y el vector de salida. Entonces queremos hacer una predicción de cuál es la próxima palabra que, que una persona diría. Entonces tengo una sentencia que es, yo amo las redes neuronales recurrentes o cualquier otra sentencia, y la idea es, ¿cuál es la predicción de esa red para las palabras que continúan? O cómo, por ejemplo, podría esta secuencia organizarse. Pensémoslo más bien no en la palabra que continúa. Pensemos cómo debería uno o la inteligencia artificial organizar esta secuencia, ¿cierto? ¿De qué manera la debería organizar? Entonces, esto en los frameworks, PyTorch, Keras o TensorFlow, creo que esto es TensorFlow, se define un primer estado en ceros, se pone la sentencia y se hace un for para decir que para la palabra en la sentencia trate de hacer una predicción basado en el estado, en esas cuatro palabras, ¿cierto? Entonces, tome como entrada, tome como entrada myRNN, ¿cierto? Esto, y deme una salida. ¿Cuál es la predicción que usted quiere hacer luego? ¿Sí? Esto lo veremos un poquito más en un ejemplo. Entonces, la intuición me dice, no, venga, aquí lo que va a pasar es que esta parte del código, ¿cierto? Va a intentar hacer la predicción, ¿cierto? Y la predicción va a ser que ella va a decir, I love recurrent o recurrent neural networks, que es la palabra que falta, ¿cierto? O sea, la idea es que la red fuese capaz de predecir
que lo que falta, o lo que sigue, no lo que falta, perdón, lo que sigue es la palabra networks. ¿Ok? ¿Y de qué manera lo haría? Porque observen, yo solamente le entregué I love recurrent neural y él podría decir aquí brain, o podría decir think, o podría decir cualquier otra cosa, pero lo que debería decir es networks. Entonces, la intuición es, o lo que queremos entender es cómo llega esa red neuronal a predecir cuál es la palabra que sigue. Y eso es muy bonito, muy interesante, pero eso ya nos va a quedar para nuestra próxima, nuestra próxima, nuestro próximo Pomodoro. Listo. Entonces, los dejo hasta ahí. Descansemos. Son las y 31, las y 41 nos vemos y vamos a empezar con una cosa completamente distinta para no saturarnos con el tema, sino que lo vamos llevando con calma. Nos vemos ahorita. Chao. Chao, profe.
¿Continuamos o paramos? Continuamos. Entonces ahora vamos a hacer otra cosa. Dejo de presentar esto y vamos a presentar, ¿dónde carajos tengo el libro? Aquí. Ok. Entonces nos vamos a ir al libro de inteligencia artificial. En el libro hay una parte que todavía nos falta por estudiar. Bueno, hay muchas, pero una parte que estábamos haciendo era la introducción a NumPy para Machine Learning y nos habíamos quedado en LeanSpace y LogSpace. Entonces nos falta toda esta parte de con valores inicializados, redimensionando arreglos con NumPy, el indexamiento y el deslizado en NumPy, un concepto que es muy bonito que se llama el indexado elegante, ¿cierto? La generación de números aleatorios, ya hemos visto algo de eso, y un tema muy importante que es la vectorización, el broadcasting y la concatenación. Todo esto nos falta por ver, aparte de que nos faltan partes del capítulo 4 y el 3. Entonces, vamos a ir pues avanzando en la teoría y a medida que necesitamos elementos, vamos retomando esos elementos. Entonces, quiero que salten a la parte de creación de arreglos con valores inicializados, es la página 126. Me voy a ir de una a ella. Ok. Listo. Ahí la pueden ver. Entonces, pensé que esto me iba a permitir hacer algo, pero no me lo permite así tan fácil. Entonces, uno puede crear arreglos con valores predefinidos. La idea es uno poder inicializar estructuras en modelos de inteligencia artificial. Entonces, las funciones más comunes son NumPy, puntos zeros, que devuelve un arreglo del tamaño y tipo indicados, inicializando todos los valores en cero. No dirá qué utilidad tiene inicializar todo en cero. Pues van a ver a medida que avancemos en estos cálculos. Y se puede crear también un arreglo similar donde lo que devolvemos es 1. En ambos casos uno puede definir cuál es el tamaño del arreglo, ya sabían con qué opción. Shape. Y shape puede ser un número entero o una tupla, o puede ser una tupla de enteros o un entero. Entonces estas funciones las utilizamos mucho en NumPy para la creación de matrices base para operaciones posteriores. Voy a avanzar en la explicación y luego les doy 10 o 15 minutos para que hagan los ejercicios. ¿Les parece? Perfecto, profe. Bien. Entonces, aquí creamos un arreglo de ceros que tiene una forma 2×3 e imprimimos el tipo de arreglo que vamos a necesitar. Luego creamos un arreglo de unos con un shape de 4 a 5, 4,5 e imprimimos el arreglo. Entonces aquí va a estar el arreglo de ceros, ¿sí? Y aquí va a estar el arreglo de unos. Lo que quiero que verifiquen es en su cabeza, en su memoria, ¿qué matriz es esta? ¿Listo? ¿Cómo es esa matriz? Lo mismo aquí, en su memoria, ¿qué matriz es esta? O sea, uno está acostumbrado a escribir matrices a mano, pero con NumPy uno empieza a utilizar estos corchetes y estos arreglos. Entonces aquí hay 1, 2, 3, 4. Entonces parece ser que coincide con este 4 y cada fila va a tener 5 valores.
Entonces 1, 2, 3, 4, 5 y el tamaño es un arreglo de 20 y la dimensión del arreglo es de 2, ¿cierto? Si no se acuerda del concepto de dimensión, por favor lo repasa. Listo. También uno puede hacer el cambio de tipos de datos con un método que se llama el método ASType. Listo. Él crea una copia de los datos conservando el mismo tipo de datos. Listo. Entonces, cuando uno quiere una precisión muy grande a nivel numérico, uno puede utilizar eso. Por ejemplo, creo un arreglo de enteros. Listo. Y voy a convertir ese arreglo a números complejos. Listo. Entonces ejecuto el código, esto me da los números enteros sin 32 y luego lo que voy a obtener es el mismo arreglo, pero en la parte compleja, 0J, 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 en cada uno de los casos. Hay una nota importante cuando uno convierte de números flotantes a enteros, y es que se va a perder la parte decimal. ¿Listo? Entonces, cuando uno quiere poner datos que son continuos en valores discretos, es una cosa muy importante hacer esto. ¿Sí? Entonces, uno crea un arreglo en puntos flotantes y usando el método ASType, A.ASType, porque voy a convertir esta A, entonces logro tener el arreglo solo en enteros. Se pierde el punto 8, el punto 6 y el punto 9. Ok. Bueno, ¿cómo redimensiona uno los arreglos en NumPy? ¿Cierto? Entonces, hay tres formas. Shape devuelve la forma del arreglo o permite modificarla. Reshape, que permite cambiar la forma sin modificar sus datos. Y NDArray, punto flatten, que pone el arreglo que está en múltiples dimensiones en una sola dimensión. Este es bastante, pero bastante utilizado. El flatten, el método flatten, lo llama uno en la vida. Entonces, aquí hay unos ejemplos. Importo NumPy, creo un arreglo, le pregunto, deme su tipo de dato y deme la forma del arreglo, y luego, pues, ejecuto el código y tengo la dimensión y el tamaño completo del arreglo. Listo. Entonces, ahora ese pues ya lo conocen, es un ejemplo simple, pero ahora vamos a usarlo para cambiar la forma de un arreglo. Entonces aquí ya tengo que usar el método a.shape. Y a.shape me permite cambiar ya la forma del arreglo a conservar solamente ciertos valores. ¿Listo? Por ejemplo, estos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces, tengo los mismos valores, pero los volví vectores, los volví más filas, los convertí en más filas. Entonces, cambié la forma del arreglo como tal. ¿Listo? Bien, si uno no conoce de antemano el tamaño de una dimensión, adecuado en una dimensión, se puede usar -1 y NumPy es capaz de hacer esto. Entonces, uno aquí pone 3 menos 1 y van a ver que el código empieza a crear un arreglo donde divide 1, 2, 3, 4, luego 5, 6, 7, 8 y 9, 10, 11 y 12. ¿Cómo crea uno copias con una nueva forma? Está Reshape. Y Reshape es hacer una copia conservando el original. Entonces este original A me va a quedar y el B va a ser un arreglo completamente nuevo. ¿Ok? Bueno. Flatten es aplanar un arreglo a una dimensión. Entonces quiero convertirlo en una lista unidimensional. Esto es muy útil cuando uno tiene datos y quiere ingresarlos en el modelo de aprendizaje automático. Un dato por cada neurona. Entonces yo no puedo entrar a esa matriz de arreglos tan gigantes.
lo que utilizo es el método flatten. Aquí lo hago, a.flatten, y lo que estoy haciendo es esto. Un arreglo que era 1, 2, 3, 4, 5, 6, se convierte en un arreglo de esta manera. Listo. Bueno, 5:52. Les doy hasta las 6:10 para que hagan los ejemplos que tengo ahí. Listo. Y los ejecuten en su Colab de Google, bien ordenado. Eso tiene que ir quedando porque pues en algún momento lo vamos a necesitar para trabajar. Entonces 6:10 tienen 18 minutos para ejecutar esos 3 ejemplos. ¿Estamos? Listo, profe. Entonces vamos del 4.16 al 4.23. Sí. Listo, Sí. profe. Listo, gracias. Bueno, adelante. Nos vemos ahorita.
Jóvenes, ¿cómo nos fue? Bien, profe, nos fue bien. Terminamos, ¿cierto? Sí, señor. Listo, esos son cortitos, no hay ningún problema. Voy a explicar la otra parte ya ustedes hacen los ejercicios y creo que ya van quedando en forma para, para la siguiente parte que vamos a trabajar. Entonces, el indexado y la selección de elementos lo que permiten es procesar datos fácilmente. La idea es uno poder seleccionar, modificar, se equivocó en un dato, entonces uno va y lo cambia sin necesidad de cambiar todo el arreglo. Entonces, una cosa importantísima en NumPy es que todos los índices comienzan en 0. Listo. Esto es diferente a los otros lenguajes donde los índices empiezan en 1. Y es muy importante que se tenga en cuenta. Listo. Si el índice es negativo, se cuenta desde el final del arreglo y entonces se hace como un retorno. -3, entonces -1, -2, -3 y se retorna sobre el arreglo. Aquí tengo un lío y es que esta aplicación me quedó mal montada aquí porque no sé por qué la 423 no la hice bien. Hay que corregirla. Espérense, yo tomo nota en mi ¿qué? App 423. Corregir. Bien. Hay una forma muy interesante y es la siguiente. Por ejemplo, uno toma un arreglo, ¿cierto? Y quiere imprimir del arreglo M los elementos que están comprendidos entre 1 y 3. Entonces sacaría el 2 y el 3. O imprimir el elemento hasta el índice, desde el inicio hasta el 3, sin incluir el 3, o desde el 3 hasta el final. Este es un ejercicio bonito porque les permite imprimir partes de una matriz. Imagínense una matriz de 10.000 elementos, donde uno lo que necesita es sacar, digamos, 500 o 100 o 50, entonces se puede hacer de esa manera. Bueno, ¿qué más tengo aquí que les pueda mostrar? Se pueden usar valores negativos, entonces aquí todo el juego es, por ejemplo, qué pasa cuando lo hago con -4, -3 en este arreglo, ¿sí? Entonces, desde el índice -4 hasta el 3, sin incluir el 3, desde el 2 hasta el -2, del -4 hasta el -1, y traten de verificar por qué sale ese código, es decir, qué es lo que hace el indexing cuando utilizo números negativos, porque se suelen usar también. También se puede usar un tercer argumento, como en este caso. Se dice, bueno, voy cada 2 elementos del 1 al 12, entonces tengo un arreglo, lo construí del 0 al 19 porque empiezo en el índice 0 y voy a imprimir cada 2 elementos del 1 al 12 o los últimos 4 elementos, y entonces traten de entender por qué el -4, -1 en esa parte y traten de mirar esa salida que tiene que hacer. Los pasos también pueden ser negativos. Yo me puedo devolver con -2. Entonces es de 12 a 1 con un paso -2. Traten de mirar cómo es que funciona esa partecita. Aquí ya empiezo a modificar elementos. Entonces tengo un arreglo y voy a tomar el elemento M2 y modifico. Uno diría, estás modificando el 2. No, por los índices vas a estar modificando el 3. Listo. Lo mismo, M1, 4. Uno diría, no, va a modificar del 1 al 4. No, modifica un rango
que es el rango del 1 al 4, pero como empiezo contando en 0, voy a obtener unos números que ustedes tienen que verificar que les dé esa parte de esos números. Cuando uno trabaja con las matrices o los arrays, los índices acceden a las filas completas. Entonces, por ejemplo, vamos a crear un arreglo que es una matriz de 5 por 5 que va del 1 hasta el número 25. Entonces, este arreglo, en este arreglo puedo imprimir esto o puedo imprimir A1, A-2, y entonces ya no me refiero a un elemento, sino que me refiero a las filas, la fila 1, la fila 2, la fila -2, etcétera, etcétera. Uno también puede seleccionar valores usando doble indexación. Entonces, en el ejemplo anterior, uno dice elemento 2, 3, 2 puntos, comillas, coma, A1, 2, y va a obtener la doble indexación. ¿Cuál es el elemento en la fila 1 que ocupa la posición realmente 3? Listo. También se puede hacer selección de arreglo usando máscaras booleanas. Es muy fácil, ¿cierto? Las máscaras booleanas significan mayor o igual, menor o igual, etcétera. Entonces uno puede poner condicionales ahí. Y el indexado elegante. Esto realmente se utiliza para describir listas de números enteros y extraer filas de un arreglo, pero en un orden determinado. ¿Listo? Entonces, uno parte de un arreglo y puede seleccionar una fila simplemente utilizando su índice, el índice de la fila. Eso es muy bonito y tiene mucha utilidad. Entonces, ustedes aquí pueden hacer el código para seleccionar la fila 0, 1, 2, 3, o sea, 16, 17, 18, 19, 20. Acuérdense que empiezan a contar en 0, sigue 1, sigue 2, y por eso cuando digo A3, estoy haciendo un indexado elegante. Listo. También puede seleccionar múltiples filas en un orden arbitrario. Entonces esto se puede hacer con esta forma, ¿cierto? Van a verificar el resultado y van a mirar qué es lo que hacen. También seleccionan y combinan, una selección combinada de filas y columnas se puede hacer. Observen esto tan elegante, ¿sí? Aquí estarían seleccionando de un arreglo muy grande un conjunto de filas y una columna, lo mismo, filas, columnas de cada uno de esos arreglos. Entonces ahí les muestran qué es lo que tienen que hacer. Bueno, son las 6:21. Creo que vale la pena que ustedes corran los códigos. Corran los códigos y creo que les daría tiempo nada más para eso. Y nos quedaría faltando esta sección 5.10 de NumPy para poder continuar en la próxima clase. El quiz lo hacemos el miércoles sobre lo que estamos mirando y lo que ya hemos visto. El miércoles lo ponemos, o ya pusimos uno, ya lo pusimos. Profe, sí, tenemos uno pendiente. Ah, no, entonces otra voz, nada de nervios. Vamos a hacerlo, entonces no. Entregan ese y luego hacemos el otro, que es este que estamos trabajando. Bueno, creo que deben terminar estos ejemplos, entenderlos bien, y en la próxima clase terminamos esta parte, continuamos con redes neuronales recurrentes y hacemos un ejercicio sobre clasificación binaria muy interesante. Entonces ahí vamos combinando conocimiento y vamos adquiriendo más experiencia. Apenas vamos en la semana 5 y nos ha rendido el curso y vamos bien con el curso como tal. Entonces nos vemos el próximo miércoles, ¿ok? Ok, profe, muchas gracias. Profe, gracias. Bueno, Profe, gracias. chao, suerte.